Continuamos en Soluciones, el día de hoy hablando del río Guaire, además su importancia como pasaje geográfico. Nosotros hablábamos fuera de cámaras y es muy interesante que lo traigamos a la conversación al aire, de la importancia que tiene el río Guaire y sobre todo, ¿el río Guaire es un problema o es un problema en lo que se ha convertido el río Guaire? Bueno, el río Guaire, como tú lo has dicho, no es un problema. Es un hermoso paisaje natural que ha acompañado a Caracas desde su nacimiento. El tema es que no ha formado parte de la evolución de su estructura urbana, siempre ha quedado como un elemento lateral. Y lo vas a ver a través de su historia y lo ves en el día a día de la ciudad. No hay una presencia fuerte de este río, ¿ok?, en la dinámica de la ciudad. Entonces sí es importante incorporarlo como paisaje natural, como paisaje síntesis de todo lo que llega del Ávila y terminar de armar, de realzar ese paisaje natural que viene del Ávila, que tanto nos identifica, que tan orgullosos estamos del Ávila, ¿okay?, de todas sus vertientes que se convierten en quebradas, y estas quebradas terminan llegando a este río. ¿Okay? Entonces sí nos parece que es un tema importante y prioritario dentro de la ciudad. Yo decía al inicio del programa que el río Guaire pues, es un río corto, importantísimo, tanto que atraviesa toda la ciudad capital en sentido sudeste, pero la atraviesa por completo y que a pesar de lo corto que es muy visto y es muy conocido por lo que representa hoy en día. ¿Cuál es la importancia del río Guaire como paisaje? La importancia es increíble, bueno, sin embargo, porque el río Guaire ha formado parte del contexto de la ciudad de Caracas desde el momento fundacional de la ciudad. El primer mapa que se tiene de la ciudad de Caracas está representado, entiende Caracas desde el Mar Caribe hasta el río Guaire y las vertientes que la cruzan norte-sur, este y oeste. El río Guaire se funciona como el esqueleto natural de la ciudad de Caracas y nosotros lo que buscamos es rellamar ese paisaje, recapturar toda la importancia que tiene el río Guaire para recuperar todo lo que representa el río Guaire al colectivo de la ciudad, ya que desde un inicio ha formado una parte tan esencial desde el momento fundacional de la ciudad para llevarlo y recapultarlo al colectivo actual. ¿Qué importancia tiene asentarnos cerca de un río? ¿Por qué esto es así? Porque además no solamente en Venezuela, mundialmente. Sí, fue algo así como un patrón. La idea de que la ciudad tenga agua al lado para su día a día, para el cultivo, para la accesibilidad, para la misma movilidad, era un tema. Y se viene repitiendo, y lo verás tanto en Europa como en América Latina, el tema de las cercanías con los ríos. Incluso nosotros a lo largo del programa vamos a ver pues, la exposición, algunas ideas de especialistas internacionales que traen puntos muy importantes. Quizás uno de los principales es el saneamiento de las quebradas y por allí se derivaría todo. En su proyecto de Metro Quebradas, este es uno de los puntos fundamentales. ¿Cuáles son esas propuestas que ustedes hacen que consideran que podría ayudar en mucho al río Guaire? Bueno, nosotros buscamos con el propuesto del Metro Quebradas, a través de un estudio que hizo el colectivo 1061, recuperar todo el espacio que representa no solamente la quebrada en sí, sino el espacio colindante a las quebradas. Planteamos a través de una imagen que causa impacto, como es la imagen que tenemos aquí, de la representación de una imagen que cualquier caraqueño se puede identificar, que es el flujo de las líneas del metro, es una imagen conceptual de cómo pudiésemos traspolar las quebradas que existen, las 23 quebradas que existen en Caracas, a conducir los flujos de gente norte-sur, este y oeste hacia la columna vertebral, que sería el río Guaire, a través del saneamiento de las mismas. Planteamos la creación de parques lineales, corredores ecológicos, toda una cierta cantidad de una acupuntura urbana que se puede hacer en distintas locaciones de la ciudad para recuperar todo lo que representa la importancia de la parte hídrica en la ciudad. Ahora, cuando nosotros hablamos del río Guaire, pues es ineludible hablar de su contaminación. Lamentablemente, pues hoy en día es la principal vía de desagüe de todas las aguas residuales de la capital y todos sabemos en lo que se ha convertido. ¿Cómo se puede lograr no solamente un saneamiento para no adentrar en el proyecto, por ejemplo, gubernamental, cosa que vamos a hablar, sí, pero un poco más adelante, pero cómo hacer para que esto sea un lugar recreativo donde las personas puedan pasear, lograr lo que era en un pasado, un lugar no solamente de aguas cristalinas, sino un lugar de despeje y placentero para los venezolanos, que incluso llegó a ser en su momento fuente de agua para todos los habitantes de Caracas? Bueno, yo creo que, así como lo dices, o sea, el Guaire es un potencial de una propuesta paisajística a todo lo largo. Hermoso sería
quizás bucólico es llevarlo a un poco de su imagen natural. Como estaba diciendo Roberto, que volteamos, el verde insiste en estar ahí. O sea, él va periódicamente a tratar de volver a tomar su condición natural. Vimos unas gaviotas, vimos unas iguanas. O sea, por más de que esté contaminado, es decir, será noble que él vuelve a esa característica natural. Y sería hermoso poder tener a todo lo largo de este oeste un paisaje que nos presente una movilidad peatonal y vehicular. Es un proyecto que se puede hacer a corto y mediano plazo, y este proyecto acompañaría el proyecto Guaire, que todos estamos esperando su desarrollo. Más adelante vamos a ver detalles de ese proyecto que de pronto ustedes están hablando y que me imagino que además como buenos expertos y conocedores de la arquitectura paisajista, en ambos casos pues podrían tener allí algunas ideas, quizás un proyecto ya estructurado al menos en mente, que además nos puedan traer el día de hoy. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero antes los vamos a dejar allí con uno de los aportes de unos invitados internacionales. Ellos son conocedores, además saben en detalle cada uno de estos puntos y cómo se ha hecho en otros países para recuperar sitios como por ejemplo en Venezuela el río Guaire. Ya venimos. Bueno, esta circunstancia de un río rodeado de autopistas, pues es una cosa que se ha producido en muchos lugares del mundo. Que en muchos lugares del mundo se están retirando estas autopistas, a veces de una manera, a veces de otra. La verdad es que yo lo que creo es que es posible, digamos, elegir algunos puntos de la ciudad en la que hacer algunas pequeñas obras, o bueno, pequeñas, grandes obras de infraestructura, pero localizadas en determinados puntos, que permitan, digamos, establecer un vínculo entre lo que está al norte y lo que está al sur. Bueno, creo que también hay algunas labores puntuales, pues de reforestación, de a lo mejor hacer algunos puentes que permitan que tenga más visibilidad respecto de los ciudadanos, hacer algunos enlaces que son muy francos, como por ejemplo como ocurre en el Parque de la Carlota, digamos que hay la relación es muy directa, no solo con el Parque de la Carlota, sino con el Parque del Este. Es decir, que yo creo que es posible recuperar, digamos, el río como un esqueleto, digamos, que ayude a construir el esqueleto, digamos, del espacio público de la ciudad, pero me parece que es una cosa que debe hacerse de modo puntual, seleccionando determinados lugares para no causar o proponer un proyecto de un costo y que necesita de un presupuesto gigantesco que seguramente no tendría ningún sentido que la ciudad cometiera.